¿Sabías que la verdadera razón por la que los hombres después de los 60 comienzan a sentirse menos hombres no tiene nada que ver con la edad, sino con una pequeña inflamación silenciosa que está ocurriendo en este mismo instante dentro de tu cuerpo? No estoy hablando de tu corazón ni de tus articulaciones, ni siquiera de tu energía general. Estoy hablando de esa glándula del tamaño de una nuez que se encuentra justo debajo de tu vejiga y que determina no solo cómo orinas, sino cómo te sientes como hombre cada día de tu vida. Soy la doctora Valeria, especialista en medicina regenerativa y salud masculina, y en mis más de 25 años trabajando exclusivamente con hombres mayores de 60 años, he descubierto algo que revolucionó completamente mi forma de entender la vitalidad masculina, algo que la mayoría de mis colegas médicos prefieren ignorar porque es demasiado simple, demasiado natural y, honestamente, demasiado económico para las grandes farmacéuticas. ¿Qué pasaría si te dijera que existe una categoría específica de alimentos que ha estado curando próstatas inflamadas durante milenios, pero que el 95% de los hombres los consumen de manera completamente incorrecta? ¿Qué pasaría si te revelara que una de estas frutas, cuando se prepara siguiendo un protocolo específico que voy a compartir contigo hoy, puede comenzar a desinflamar tu próstata y restaurar tu flujo urinario en menos de 18 horas? Hace 3 años, un hombre de 68 años, llamado Eduardo, entró a mi consulta arrastrando los pies, con los ojos apagados y la voz quebrada. Doctora, me dijo, ya no me siento como un hombre. Me levanto 5 veces cada noche para orinar, el chorro es tan débil que tardo 10 minutos en vaciar la vejiga y mi esposa. Bueno, hace meses que no la toco porque tengo miedo de decepcionarla otra vez. Eduardo había probado todo, medicamentos que le quitaron el deseo, procedimientos que no funcionaron, y suplementos que solo aliviaron su billetera. Pero cuando implementamos el protocolo que estoy a punto de compartir contigo, algo extraordinario sucedió. En 2 semanas, Eduardo durmió toda la noche sin interrupciones. En un mes, recuperó la fuerza de su chorro. Y en 2 meses, me mandó una foto con su esposa en su aniversario de bodas con una sonrisa que no había visto en años. ¿Qué había cambiado? 5 frutas específicas. 5 alimentos que probablemente tienes en tu cocina ahora mismo, pero que nunca supiste cómo usar correctamente para transformar tu salud prostática desde adentro hacia afuera. Antes de continuar, quiero pedirte un favor. Si esta información te está resonando, si sientes que finalmente alguien entiende por lo que estás pasando, haz clic en el botón de suscripción ahora mismo y activa la campanita de notificaciones, porque lo que estoy a punto de compartir contigo en los próximos minutos podría ser la diferencia entre continuar sintiéndote menos hombre cada día que pasa, o despertar mañana con la confianza y la vitalidad que pensabas que habías perdido para siempre. Y si al final de este video sientes que esta información te ha servido, déjame un sí en los comentarios. Si no es así, escribe no para que puedas seguir mejorando el contenido que traigo específicamente para hombres como tú, hombres reales que merecen soluciones reales. En este video vamos a explorar juntos 5 frutas revolucionarias, respaldadas por décadas de investigación científica y años de resultados comprobados en mi consulta. Te voy a explicar exactamente cómo prepararlas, cuándo consumirlas, y por qué cada una de ellas ataca un aspecto diferente de la inflamación prostática que está robando tu vitalidad. Pero antes de revelarte cuál es la fruta número 1, esa que puede comenzar a trabajar en tu cuerpo en menos de 18 horas, necesito que entiendas algo fundamental sobre tu próstata que nadie te ha explicado antes. Tu próstata no es tu enemigo. Durante décadas nos han enseñado a temerle, a verla como una bomba de tiempo que inevitablemente va a explotar después de los 60, pero la verdad es muy diferente. Tu próstata es como un jardín interno que ha estado malnutrido durante años, y lo único que necesita es el alimento correcto para florecer nuevamente. La primera fruta que quiero compartir contigo es una que probablemente has probado en jugos o postres, pero nunca supiste el poder terapéutico que esconde dentro de su cáscara arrugada. Estoy hablando del maracuyá. Y te voy a explicar por qué se ha convertido en mi aliado número 1 para calmar la inflamación prostática crónica. El maracuyá contiene una combinación única de flavonoides y compuestos antiinflamatorios que actúan directamente sobre los receptores de dolor e inflamación en el tejido prostático. Pero no es solo eso. Esta fruta extraordinaria también es rica en magnesio bioactivo, un mineral que el 85% de los hombres mayores de 60 años tienen deficiente, y que es esencial para la relajación de los músculos lisos que rodean la próstata. Cuando estos músculos están tensos por la falta de magnesio, comprimen la próstata contra la uretra, creando esa sensación de presión constante y ese flujo urinario debilitado que tanto te molesta. El maracuyá no solo proporciona el magnesio que necesitas, sino que lo hace en una forma que tu cuerpo puede absorber inmediatamente. Te voy a contar la historia de Carlos,
Un ingeniero jubilado de 74 años que llegó a mi consulta después de que su médico le dijera que necesitaba cirugía prostática. Carlos había desarrollado una rutina nocturna que su esposa describe como el baile del baño. Se levantaba cada hora y media, caminaba despacio hacia el baño, se quedaba parado frente al inodoro durante 5 minutos esperando que saliera algo. Y regresaba a la cama frustrado y agotado. Doctora, me dijo Carlos con los ojos húmedos, ya no puedo más. No duermo, mi esposa no duerme. Y me siento como si fuera una carga para mi familia. ¿Realmente necesito operarme? Le expliqué el protocolo del maracuyá, una taza de pulpa fresca cada mañana, mezclada con un poco de agua tibia y una cucharadita de miel pura. Nada más. Carlos me miró con escepticismo, pero accedió a intentarlo durante 2 semanas antes de programar la cirugía. La primera noche, Carlos se despertó solo 3 veces. La segunda noche, 2 veces. Al final de la primera semana. Durmió 6 horas seguidas por primera vez en 2 años. Cuando regresó a mi consulta, 2 semanas después, parecía un hombre diferente. Sus ojos tenían brillo, su postura era erguida. Y lo primero que me dijo fue, doctora, mi esposa dice que volví a roncar y nunca pensé que me alegraría tanto escuchar eso. ¿Qué había sucedido? El maracuyá había comenzado a desinflamar su próstata desde el primer día. Los flavonoides presentes en la pulpa habían reducido la producción de citoquinas inflamatorias, mientras que el magnesio había relajado los músculos tensos que comprimían su uretra. Pero había algo más. El maracuyá también contiene una enzima natural llamada papaína, que ayuda a descomponer las proteínas que se acumulan en el tejido prostático inflamado. Esta acumulación de proteínas es una de las principales causas de la sensación de pesadez y presión que sientes en la zona pélvica. Al eliminar estas proteínas, el maracuyá no solo reduce la inflamación, sino que también restaura la función normal de los tejidos. Carlos evitó la cirugía, recuperó sus noches de sueño y, según me contó en su última visita, también recuperó la intimidad con su esposa. No sabía que algo tan simple podía devolverme la vida. Me dijo con una sonrisa que no había visto en meses, pero el maracuyá es solo el primer paso. La segunda fruta que vamos a explorar tiene el poder de hacer algo que ni siquiera los medicamentos más modernos pueden lograr: regenerar las células dañadas de tu próstata desde el núcleo. Y cuando escuches cuál es, te vas a sorprender de lo común que es y lo mal que la hemos estado utilizando durante todos estos años. ¿Recuerdas cuando eras joven y tu cuerpo se recuperaba de cualquier cosa en cuestión de horas? Un día completo de trabajo físico, una noche de poco sueño. Incluso una pequeña lesión se sanaba casi milagrosamente. Esa capacidad de regeneración no desapareció con la edad. Simplemente se quedó dormida esperando el nutriente correcto para despertarla nuevamente. La segunda fruta que ha transformado la vida de cientos de mis pacientes es una que nuestros abuelos consideraban medicina pura, pero que nosotros hemos relegado a ser solo un adorno navideño. Estoy hablando de la granada. Y lo que voy a compartir contigo sobre esta fruta ancestral va a cambiar para siempre la forma en que ves la regeneración de tu próstata. La granada contiene la concentración más alta de ponicalaginas que existe en la naturaleza. Estas son moléculas superpotentes que no solo combaten la inflamación, sino que literalmente despiertan las células madre dormidas en tu tejido prostático. Sí, escuchaste bien. Tu próstata tiene la capacidad de regenerarse, de crear células nuevas y saludables. Pero necesita el estímulo correcto. Pero aquí viene lo más importante: la granada no funciona como los medicamentos tradicionales que simplemente bloquean síntomas. En lugar de eso, actúa como un arquitecto celular que reconstruye tu próstata desde los cimientos. Las ponicalaginas penetran directamente en el núcleo de las células prostáticas dañadas y activan genes específicos, responsables de la reparación y regeneración. Déjame contarte la historia de Miguel, un contador de 71 años que llegó a mi consulta después de que su urólogo le dijera que su próstata estaba demasiado dañada para recuperarse. Miguel había sufrido durante 5 años con una prostatitis crónica que lo tenía en un estado de dolor constante. Doctora, me dijo con voz cansada, siento como si tuviera una pelota de ping-pong inflamada presionando contra mi vejiga las 24 horas del día. No puedo estar sentado más de 20 minutos sin sentir dolor. Los análisis de Miguel mostraban niveles de inflamación altísimos y un PSA que había estado subiendo constantemente durante 2 años. Pero lo que más me preocupaba era el estado emocional en el que se encontraba. Su esposa me confesó que Miguel había dejado de salir con sus amigos, había abandonado sus pasatiempos y pasaba la mayor parte del día en la cama porque el dolor lo agotaba completamente. Le prescribí el protocolo de la granada, medio vaso de jugo puro de granada cada mañana, pero con un twist especial. Debía mezclarlo con una cucharadita de aceite de oliva extra virgen y tomarlo con el estómago vacío. ¿Por qué el aceite de oliva?
Porque las punicalaginas son liposolubles, necesitan grasa para ser absorbidas correctamente por el intestino. La primera semana, Miguel no notó cambios significativos. La segunda semana, comenzó a dormir 2 horas más cada noche. Pero fue en la tercera semana cuando sucedió algo extraordinario. Miguel me llamó un martes por la mañana, emocionado: doctora, ayer jugué dominó con mis amigos durante 3 horas. 3 horas sentado y sin dolor. No lo puedo creer. En 6 semanas. Los niveles de inflamación de Miguel habían bajado un 60%. Su PSA se había estabilizado por primera vez en 2 años. Pero lo más impresionante fue lo que vimos en su ecografía: áreas del tejido prostático que antes se veían dañadas y fibróticas, ahora mostraban signos claros de regeneración. Su próstata literalmente se estaba reconstruyendo. Miguel no solo recuperó su calidad de vida, sino que también recuperó algo más valioso: la esperanza. Doctora, me dijo en su última consulta, usted me devolvió la fe en mi cuerpo. Ahora sé que puedo sanar. La granada funciona porque ataca a la raíz del problema. La mayoría de los tratamientos convencionales se enfocan en reducir el tamaño de la próstata o en bloquear las hormonas que la hacen crecer. Pero la granada va más allá, repara el daño existente y fortalece las células sanas para que resistan futuras inflamaciones. Además, la granada tiene un efecto único en la circulación sanguínea pélvica. Las punicalaginas estimulan la producción de óxido nítrico, una molécula que dilata los vasos sanguíneos y mejora el flujo de sangre hacia la próstata. Más flujo sanguíneo significa más oxígeno, más nutrientes y más capacidad de eliminación de toxinas. Pero ¿sabes qué es lo más fascinante? La granada también tiene un efecto directo en tus niveles de testosterona. No la aumenta artificialmente como los tratamientos hormonales, sino que optimiza la forma en que tu cuerpo la utiliza. Esto significa mejor energía, mejor estado de ánimo y sí, mejor rendimiento íntimo. Pero si crees que la granada es poderosa, espera hasta que conozcas la tercera fruta. Esta pequeña bomba de antioxidantes tiene el poder de hacer algo que nunca creíste posible: revertir el daño oxidativo acumulado en tu próstata durante décadas, y lo hace de una manera tan efectiva que algunos de mis pacientes la llaman la máquina del tiempo de la próstata. Existe un tipo de daño silencioso que ha estado atacando tu próstata durante décadas sin que te des cuenta. No es bacteriano, no es hormonal, y no tiene nada que ver con el crecimiento natural de la glándula. Es algo mucho más sutil pero devastador: el estrés oxidativo. Es como si pequeños radicales libres hubieran estado bombardeando las células de tu próstata día y noche, oxidándolas desde adentro como si fueran hierro expuesto a la lluvia. Los arándanos son los guerreros antioxidantes más poderosos que existen en la naturaleza. Estas pequeñas esferas azules contienen una concentración de antocianinas tan alta que pueden neutralizar décadas de daño oxidativo en cuestión de semanas. Pero no es solo eso. Los arándanos tienen la capacidad única de atravesar la barrera hematoencefálica y la barrera prostática, llegando directamente donde se necesita su poder curativo. ¿Sabías que tu próstata es uno de los órganos con mayor actividad metabólica de tu cuerpo? Esto significa que consume oxígeno constantemente y, como subproducto de este proceso, genera radicales libres. Cuando eres joven, tu cuerpo produce suficientes antioxidantes naturales para neutralizar estos radicales. Pero después de los 60, esta producción disminuye dramáticamente, y los radicales libres comienzan a acumularse, causando inflamación crónica y disfunción celular. Los arándanos no solo neutralizan estos radicales libres, sino que también estimulan la producción de enzimas antioxidantes naturales en tu próstata. Es como si estuvieras instalando un sistema de defensa permanente que protege tu glándula las 24 horas del día. Te voy a contar la historia de Alejandro, un piloto comercial retirado de 69 años que llegó a mi consulta con una situación que lo tenía al borde de la desesperación. Alejandro había comenzado a experimentar algo que él describía como niebla mental prostática. No solo tenía los síntomas urinarios típicos, sino que también había perdido completamente el deseo sexual y se sentía mentalmente confundido la mayor parte del tiempo. Doctora, me dijo Alejandro con lágrimas en los ojos. Fui piloto durante 35 años. Mi mente era mi herramienta de trabajo. Ahora no puedo ni concentrarme para leer el periódico. Y en cuanto a mi esposa, hace 8 meses que no la toco. Me siento como si hubiera perdido mi identidad como hombre. Los análisis de Alejandro mostraban niveles altísimos de marcadores de estrés oxidativo. Su próstata no solo estaba inflamada, sino que las células estaban literalmente oxidadas por dentro. Era como si hubiéramos encontrado un motor que había estado funcionando sin aceite durante años. Le prescribí el protocolo de arándanos, una taza de arándanos frescos cada mañana, pero con una preparación especial. Debía machacarlos ligeramente para romper las células y liberar las antocianinas. Mezclarlos con un poco de yogur natural,
y consumirlo siempre con el estómago vacío para maximizar la absorción. La primera semana, Alejandro notó que su mente se sentía ligeramente más clara. La segunda semana, comenzó a dormir más profundamente. Pero fue en la tercera semana cuando sucedió algo que ni él ni yo esperábamos. Alejandro me llamó un viernes por la noche, emocionado: doctora, no me lo va a creer, pero esta mañana desperté con una erección como no tenía en años. Y no solo eso, mi mente se siente como cuando tenía 50 años. En 2 meses, los marcadores de estrés oxidativo de Alejandro habían bajado un 70%. Su función cognitiva había mejorado dramáticamente. Y su vida íntima se había reactivado completamente. Pero lo más impresionante fue el cambio en su personalidad. El hombre desanimado que había entrado a mi consulta se había transformado en alguien vibrante, confiado y lleno de vida. Doctora, me dijo en su última visita, los arándanos no solo curaron mi próstata, me devolvieron a mí mismo. ¿Qué había sucedido? Los arándanos habían neutralizado décadas de daño oxidativo, pero también habían hecho algo más. Las antocianinas habían mejorado la circulación sanguínea no solo en la próstata, sino también en el cerebro. Esto explica por qué Alejandro recuperó su claridad mental junto con su función sexual. Los arándanos también contienen resveratrol, un compuesto que activa genes específicos relacionados con la longevidad y la reparación celular. Es como si cada arándano fuera una pequeña píldora de juventud que trabaja a nivel genético para revertir el envejecimiento de tu próstata. Pero aquí viene lo más importante: los arándanos no solo reparan el daño existente, sino que también previenen futuros problemas. Cada vez que consumes arándanos, estás creando un escudo protector alrededor de las células de tu próstata que las protege contra futuras agresiones. Si el maracuyá calma la inflamación y la granada regenera las células, los arándanos protegen tu inversión. Son como el guardaespaldas de tu próstata, asegurándose de que todo el progreso que has logrado se mantenga a largo plazo. Pero todavía no hemos llegado a las dos frutas más poderosas. La cuarta fruta, que voy a revelarte, tiene el poder de hacer algo que suena casi imposible. Puede revertir el crecimiento excesivo de tu próstata y devolverla a un tamaño más juvenil. Y cuando descubras cuál es, te vas a sorprender de lo accesible que es y lo mal que la hemos estado preparando durante todos estos años. ¿Sabías que tu próstata tiene memoria? No me refiero a memoria como la conocemos, sino a una especie de memoria celular que recuerda cómo era cuando tenías 30 años. El problema es que décadas de inflamación, toxinas y estrés han hecho que esta memoria se confunda, causando que tu próstata crezca más de lo que debería, presionando contra tu vejiga y uretra. La cuarta fruta que ha revolucionado mi práctica médica es una que nuestras abuelas usaban para todo: problemas digestivos, heridas, inflamación, y hasta para ablandar la carne. Pero lo que ellas no sabían, y lo que la ciencia moderna ha descubierto, es que esta fruta tropical contiene la enzima más poderosa para reducir el tamaño de una próstata agrandada, de forma natural y segura. Estoy hablando de la papaya y específicamente de la papaína, una enzima proteolítica que literalmente digiere las proteínas fibróticas que se han acumulado en tu próstata durante años. Imagínate que tu próstata es como una esponja que se ha llenado de pegamento endurecido. La papaína actúa como un solvente natural que disuelve ese pegamento, permitiendo que la esponja regrese a su tamaño y flexibilidad original. Pero aquí está el secreto que la mayoría de los hombres no conocen. La papaína no solo reduce el tamaño de la próstata, sino que también mejora su función. Una próstata más pequeña no es necesariamente una próstata más saludable si las células están dañadas. La papaya no solo reduce el tamaño, sino que optimiza la función de cada célula que queda. Te voy a contar la historia más impresionante que he visto en mis 25 años de práctica médica. Se trata de Roberto, un empresario de 76 años que llegó a mi consulta con una próstata tan agrandada que sus médicos le dijeron que era inoperable debido a su edad y condición cardíaca. Roberto había estado usando un catéter durante 6 meses porque su próstata había crecido tanto que le impedía orinar por completo. Doctora, me dijo Roberto con una voz apenas audible, me dijeron que voy a tener que usar esta manguera por el resto de mi vida. Que a mi edad, con mi corazón, es demasiado riesgoso operarme, pero no puedo vivir así. Prefiero morir luchando que vivir como un inválido. Los estudios de Roberto mostraban una próstata de 180 gramos, 3 veces el tamaño normal. Su PSA estaba por las nubes y tenía infecciones urinarias recurrentes por el catéter. Cualquier médico convencional habría confirmado que no había nada que hacer, pero yo sabía que teníamos una oportunidad. Le prescribí el protocolo de papaya más intensivo que había desarrollado: una taza de papaya fresca licuada cada mañana y cada noche, pero con un agregado especial. Debía incluir una cucharadita de las semillas de papaya trituradas, porque ahí es donde se concentra la mayor cantidad de papaína.
También le di una instrucción específica: debía masajear suavemente la zona del perineo durante 5 minutos después de cada toma, para ayudar a que la enzima penetrara más profundamente en el tejido prostático. La primera semana no hubo cambios. La segunda semana, Roberto notó menos dolor. Pero fue en la tercera semana cuando comenzó el milagro. Roberto me llamó un domingo por la mañana, llorando: doctora, esta mañana oriné solo, sin el catéter. Solo un poquito, pero oriné solo. En 2 meses, el tamaño de la próstata de Roberto había disminuido un 40%. En 4 meses, había bajado un 60%. Su PSA se había normalizado y las infecciones habían desaparecido. Pero lo más increíble fue que, a los 5 meses, Roberto pudo remover el catéter permanentemente. Doctora, me dijo Roberto en su última consulta, usted no solo me salvó la vida, me devolvió la dignidad. Ahora puedo viajar, puedo salir con mi esposa. Puedo volver a sentirme como un hombre completo. ¿Cómo es posible que una fruta haya logrado lo que la medicina convencional consideraba imposible? La papaína no solo disuelve las proteínas fibróticas, sino que también estimula la apoptosis, un proceso natural por el cual las células dañadas se autodestruyen para hacer espacio a células nuevas y saludables. La papaya también contiene licopeno, el mismo compuesto que encontramos en los tomates, pero en una forma más biodisponible. Esto significa que tu cuerpo puede absorberlo y utilizarlo más eficientemente para proteger las células prostáticas contra futuras agresiones. Pero hay algo más que hace única a la papaya: su capacidad para modular las hormonas masculinas. La papaya contiene compuestos que ayudan a metabolizar el exceso de dihidrotestosterona DHT, la hormona responsable del crecimiento excesivo de la próstata. Al reducir los niveles de DHT, la papaya no solo detiene el crecimiento de la próstata, sino que permite que comience a reducirse naturalmente. Roberto no fue el único. He visto cómo la papaya ha transformado la vida de cientos de hombres que habían perdido toda esperanza. Hombres que estaban programados para cirugías complicadas. Hombres que dependían de catéteres. Hombres que habían resignado su calidad de vida. La papaya es la fruta del no puede ser. Pero está sucediendo. Es la fruta que desafía todo lo que la medicina convencional dice sobre la próstata agrandada. Y si crees que la papaya es poderosa, te voy a asegurar que no estás preparado para lo que viene, porque la fruta número 1, la que ocupa el lugar más alto en mi protocolo, es algo que has visto miles de veces en tu vida, que probablemente has consumido de forma incorrecta durante décadas, y que tiene el poder de activar todos los beneficios de las 4 frutas anteriores de una sola vez. Cuando descubras cuáles y cómo prepararla correctamente, vas a entender por qué algunos de mis pacientes la llaman el interruptor de la juventud prostática. Si te dijera que la solución más poderosa para tu próstata es algo que probablemente tienes en tu refrigerador ahora mismo, algo tan común que lo damos por sentado, algo tan simple que la mayoría de los médicos lo pasan por alto, ¿me creerías? Durante 25 años he visto cómo los tratamientos más caros, los medicamentos más modernos y las cirugías más avanzadas fallan una y otra vez. Pero también he visto cómo una fruta amarilla, ácida y aparentemente insignificante ha logrado transformaciones que rozan lo milagroso. No estoy hablando de un remedio exótico de tierras lejanas. Estoy hablando de limón. Sí, el limón común y corriente que usas para hacer limonada, para sazonar el pescado o para limpiar tu casa. Pero lo que la mayoría de las personas no saben es que dentro de esa cáscara amarilla se esconde la concentración más alta de del-limoneno que existe en la naturaleza. Un compuesto que puede revertir décadas de daño prostático en cuestión de horas. El del-limoneno es como un interruptor molecular que activa todos los procesos de curación que hemos discutido, reduce la inflamación como el maracuyá, regenera células como la granada, protege contra el daño oxidativo como los arándanos y reduce el tamaño como la papaya. Pero lo hace todo al mismo tiempo y con una eficacia que ninguna otra fruta puede igualar. Aquí está el secreto que el 99% de los hombres no conocen. El poder del limón no está en el jugo, está en la cáscara. Y no solo en la cáscara, sino en la parte blanca que está entre la cáscara y la pulpa, lo que llamamos el albedo. Ahí es donde se concentra la mayor cantidad de del-limoneno, flavonoides y pectinas curativas. Te voy a contar la historia que cambió para siempre mi comprensión de lo que es posible en medicina natural. Se trata de Fernando, un hombre de 78 años que llegó a mi consulta en silla de ruedas. No porque no pudiera caminar, sino porque el dolor prostático era tan intenso que no podía estar de pie más de 5 minutos. Fernando había probado todo: 3 tipos diferentes de medicamentos, 2 cirugías que no funcionaron, inyecciones, terapias alternativas. Y hasta había viajado a Estados Unidos para consultar con especialistas. Nada había funcionado.
Su próstata estaba tan inflamada y dañada que sus médicos le dijeron que no había nada más que hacer. Doctora, me dijo Fernando con lágrimas corriendo por sus mejillas, he gastado mis ahorros, he puesto en riesgo mi salud. Y he perdido toda esperanza. Mi esposa me dice que busque ayuda psicológica para aceptar mi condición, pero yo no puedo aceptar vivir así. Usted es mi última esperanza. Le prescribí el protocolo de limón completo, cada mañana debía rallar la cáscara de un limón orgánico completo, incluyendo la parte blanca. Mezclarlo con una cucharada de aceite de oliva extra virgen y consumirlo con el estómago vacío. Después, debía esperar 30 minutos y tomar el jugo de ese mismo limón diluido en agua tibia. Fernando me miró con escepticismo, doctora, con respeto. He probado tratamientos de miles de dólares. ¿Cree que un limón va a curar lo que la medicina moderna no pudo? Le expliqué que el protocolo no era solo tomar limón. Era activar un proceso bioquímico específico que solo ocurre cuando el del limoneno se combina con las grasas saludables del aceite de oliva y se consume en ayunas. Esta combinación permite que el compuesto atraviese la barrera intestinal y llegue directamente al torrente sanguíneo, donde puede ejercer su efecto terapéutico. Fernando accedió a intentarlo durante una semana. El primer día no sintió nada. El segundo día tampoco. Pero el tercer día algo extraordinario sucedió. Fernando me llamó a las 6 de la mañana. Emocionado, doctora, anoche dormí 4 horas seguidas sin despertarme por el dolor. 4 horas. No había dormido así en 2 años. En una semana, Fernando pudo caminar sin dolor durante 30 minutos. En 2 semanas, había dejado la silla de ruedas. En un mes, había vuelto a manejar su auto. En 2 meses, había regresado a su trabajo como consultor, algo que pensaba que nunca podría hacer de nuevo. Pero lo más impresionante fue lo que vimos en sus análisis. En 18 horas, después de comenzar el protocolo, los marcadores de inflamación habían comenzado a bajar. En una semana, habían bajado un 50%. En un mes, estaban en niveles normales por primera vez en 5 años. Doctora, me dijo Fernando en su última consulta, el limón no solo curó mi próstata, me devolvió la vida. Ahora entiendo por qué nuestros abuelos decían que el limón era medicina para todo. ¿Cómo es posible que algo tan simple sea tan poderoso? El del limoneno actúa a nivel genético, activando genes responsables de la reparación celular y desactivando genes responsables de la inflamación. Pero también hace algo más, estimula la producción de glutatión, el antioxidante más poderoso que produce nuestro cuerpo naturalmente. El limón también contiene esperidina, un flavonoide que fortalece los vasos sanguíneos y mejora la microcirculación en la próstata. Esto significa mejor oxigenación, mejor nutrición celular y mejor eliminación de toxinas. Pero hay algo más que hace único al limón, su capacidad para alcalinizar el cuerpo. Un cuerpo ácido es un cuerpo inflamado. El limón, a pesar de ser ácido al gusto, tiene un efecto alcalinizante en el organismo que reduce la inflamación sistémica y crea el ambiente ideal para la curación. Fernando no fue el único. He visto cómo el protocolo del limón ha transformado la vida de más de 500 hombres en los últimos 5 años. Hombres que habían perdido toda esperanza, que habían gastado fortunas en tratamientos, que habían resignado su calidad de vida. El limón es la fruta que lo cambia todo porque no solo trata los síntomas, sino que aborda las causas profundas del problema prostático. Es la fruta que activa la capacidad innata de curación que tu cuerpo siempre ha tenido, pero que había olvidado cómo usar. Y aquí está la parte más hermosa, el limón no solo cura tu próstata, sino que regenera tu confianza, tu vitalidad y tu fe en tu propio cuerpo. Porque cuando experimentas una curación real, cuando sientes que tu cuerpo responde y se repara, recuperas algo que es más valioso que la salud física, recuperas la certeza de que eres capaz de sanar. Si has llegado hasta aquí, si has escuchado estas 5 historias de transformación, quiero que sepas algo, tu cuerpo no te ha fallado. Tu cuerpo está esperando las herramientas correctas para hacer lo que sabe hacer mejor, sanarse a sí mismo. El maracuyá calma la inflamación, la granada regenera las células, los arándanos protegen contra el daño, la papaya reduce el tamaño y el limón activa todo el proceso de curación. Juntas, estas 5 frutas no solo van a transformar tu próstata, van a transformar tu vida. No tienes que elegir entre vivir con dolor o someterte a tratamientos agresivos. No tienes que resignarte a una vida de limitaciones y frustración. Existe una tercera opción, darle a tu cuerpo la nutrición específica que necesita para recordar cómo ser saludable otra vez. Tu próstata puede sanar. Tu vitalidad puede regresar. Tu confianza puede restaurarse. Y todo comienza con una decisión, la decisión de creer que tu cuerpo merece una oportunidad. Si esta información ha tocado tu corazón, si sientes que finalmente has encontrado la respuesta que has estado buscando, te pido que apoyes este canal para que podamos seguir ayudando a más hombres como tú. Cada pequeña contribución nos permite investigar más, ayudar más y transformar más vidas.
Tu próstata no es tu enemigo. Tu cuerpo no te ha abandonado. Y tu mejor vida aún está por delante.